Webinar, como dijimos. ¿Cómo pensar la agenda de producción de una radio online nativa? ¿No? Un poco, te acabamos de retomar conceptos que hablamos en el webinar de artísticas, cómo suena tu radio. Y también vamos a tomar conceptos de algunas cositas que mencionaba ayer Jessy, pero desde ya yo soy partidario de lo siguiente, ¿no? Y que tiene que ver con los contenidos, ¿sí? El privilegio de los contenidos propios, ¿no? Esto que decimos varias veces, que tiene que ver mm, con que la diferenciación de nuestras radios, de nuestros contenidos, de, de los oyentes que podamos empezar a generar a partir de esos contenidos, tiene que ver mucho con esa particularidad y estas cosas que no van a aparecer en otros lados. Sí, entonces ya empezamos desde ahí. Eh, ¿Cómo diseñamos la experiencia en plataformas? ¿No? Porque radio online nativa tenemos que entender o tenemos que pensar también esto, ¿no? Que es los consumos muchas veces son totalmente atemporales. Al ser totalmente atemporales, ¿sí? Al, al, al oyente ir a buscar eso que quiere, escuchar, nosotros tenemos que pensar esa forma eh, totalmente distinta y totalmente diferente a cómo lo haríamos con las radios tal vez más tradicionales, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la forma de pensar y de producir contenidos. Tienen que ser, como bien dijimos, totalmente atemporales. Esto significa que vamos a pensar en contenidos y en temáticas que no estén tan atrás de, de alguna fecha o de algún momento específico, de algún evento específico, sino que es todo lo contrario, ese evento, esa fecha, ese momento, sea una excusa como para que luego generemos un contenido a partir de, ¿sí? Al mismo tiempo también tengo que hacer una estrategia en redes de enriquecerla y comunicarlo luego, es muy importante, ¿no? Y voy a tener que tomar decisiones sobre la distribución y el alojamiento, ¿sí? Es decir, ¿dónde, en qué plataforma quiero estar? ¿Por qué quiero estar en esta plataforma? Y es muy importante esto, es muy importante estar en otras plataformas, en plataformas confiables, que me den buenos números, que sean fáciles de acceder y demás. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa todavía uno que se produce un contenido y no queda alojado, no, se, no se guarda, no se registra. Eso equivale a que nunca sucedió, tan simple como eso. Entonces, no podemos confiar en que va a estar en YouTube porque YouTube te lo puede dar de baja por derechos, o solo en YouTube, ¿sí? Tiene que haber un registro aparte. Por eso hablamos de distribución y de alojamiento, ¿sí? Tenemos que tener un espacio en eh, donde lo podamos mover como alternativa a algunos espacios. Tenemos que tener también al mismo tiempo producción artística y fortaleciendo los roles, ¿sí? El rol del productor es un rol importante, no porque yo sea productor, sino porque es un rol importante. Eh, pero que al mismo tiempo se puede dividir en varios roles. ¿Sí? Puede ser un productor que sea general, un productor periodístico, un productor artístico. Hay uno acá que me estoy comiendo, que es el productor comercial, ¿sí? Que también es importante, como salimos a vender todo aquello que estamos haciendo. En realidad el productor lo que va a terminar haciendo, o, o estas tres opciones, porque una persona puede concentrar las tres opciones, o pueden ser tres roles diferentes, o pueden ser dos roles diferentes, pero en realidad el concepto busca esto, busca reforzar esa identidad sonora que ya tenemos, ¿sí? Nosotros como red ya tenemos una identidad sonora. Lo que hace el productor es reforzar eso. Y es muy importante entender que que producimos en equipo, ¿sí? Producimos en equipo porque la radio se hace en equipo. Digamos, un productor, vuelvo a lo mismo, no es que el productor está ahí arriba porque yo sea productor, sino que, bueno, es una parte muy importante, pero más importante es el operador técnico, porque sin un operador técnico no se sale al aire, ¿sí? También al mismo tiempo podemos tener community managers, gente que maneje redes, que piense una estrategia de comunicación. Tenemos que tener locutores y a todos aquellos diversos roles profesionales que terminen reforzando y fortaleciendo toda la identidad sonora que estamos teniendo. ¿Sí?
Pero vamos un poco metiéndonos ya en esto que decíamos, ¿no? La tarea y la responsabilidad del productor, porque ¿hasta dónde alcanza la tarea del productor, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del productor? Un poco esto, ¿no? El productor puede ser una brújula, pero no es infalible, puede equivocarse también, ¿sí? Por eso también tiene que interactuar en grupo y demás. ¿Cómo va a pensar esos contenidos? ¿Cómo vamos a pensar esos contenidos? Bueno, un poquito lo decíamos al principio. Antes, cuando hablábamos de productor, yo digo antes como si hablara de hace menos de 5 años, ¿sí? Hace menos de 3 años. Y en algunos lugares todavía se sigue pensando así, ¿eh? Cuando hablamos de productor, o cuando hablamos de producir contenidos, o cuando hablamos de generar contenidos, o cuando hablamos de noticias, todavía se pensaba en esto de agenda, ¿no? Agenda y los contactos famosos, los famosos, porque tengo que llegar a los famosos me van a atraccionar todo esto. Y hoy en día ya no están así, pero no solo ya no están así, es un paradigma que ya se está quebrando, esta idea anterior del concepto de lo que es un contenido que uno pueda generar o no. Porque bueno, justamente las redes sociales, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, y esto, digo, yo no estoy diciendo ninguna novedad con esto que estoy diciendo, ¿no? Lo único que hacen es democratizar la palabra. Y cuando democratizan la palabra, generan que haya más contenido. ¿Sí? Hay una explosión de contenido, un exceso de contenidos. Lo podemos ver mucho en la pandemia. Lo cual tiene una parte buena y tiene una parte mala, obviamente. El exceso de contenido es todo aquello con lo que competimos, ¿no? Porque de golpe competimos con muchas otras personas haciendo muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el diferencial que estamos haciendo? ¿No? ¿Cuál es la trampa? ¿O cómo llegamos nosotros de esa manera si un montón de otra gente haciéndolo distinto? Ahora, justamente la fortaleza es que, claramente, aunque parezca paradójico, hay mucha gente haciendo lo mismo. Cuando digo haciendo lo mismo, hay muchísima gente cuyo único diferencial es que sencillamente sacó un canal de YouTube, o sacó un canal, un usuario de Instagram, o un usuario de Twitter o de cualquier red, ¿sí? Pero sigue replicando el modelo tradicional de contenidos. Sigue diciendo exactamente lo mismo que puedo escuchar en cualquier medio tradicional. Exactamente lo mismo. Entonces te cuenta la cartelera que hay en el cine. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Justamente, si la estrategia es corrernos de la agenda, no voy a ir a hablar de agenda como hacen 800 millones de personas, ¿sí? O no voy a ir a hablar de lo que hablan 800 millones de personas. Porque hay un montón de otros temas alrededor de eso, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? Al contenido de la agenda propia, a la hipersegmentación, a entender que, esto que decíamos antes, hay algo, un tema X que quieran, me va a servir como disparador para ir a otro lado, ¿sí? No voy a repetir lo mismo que estoy repitiendo con que hacen otras personas, ¿no? Por ejemplo, un programa en vivo, ¿no? Un programa en vivo, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros como radio online nativa? Bueno, primero y principal, el alcance. El alcance de la radio online es mundial. Pero no solo el alcance es mundial. Nosotros con los servidores podemos luego distribuirlo, podemos luego ir compartiendo el link. Sí, eso nos va a generar un volumen de escucha muy grande también, si lo empezamos a mover, si lo distribuimos bien, si seguimos difundiendo una vez que salió al aire, ¿sí? Entender que no termina cuando sale al aire o es publicado. Ahí recién es el principio de todo esto. Luego seguimos, ¿sí? No competimos con el generalismo de las radios tradicionales. Y esto es muy importante. Es decir, ¿para qué? Lo voy a pensar al revés, ¿no? Porque ni siquiera lo voy a pensar desde le seguimos el seguir el tren a una radio tradicional. Al revés, si vos tenés toda esta potencialidad, ¿no? Si vos tenés
una potencialidad inmensa. ¿Para qué vas a hablar de lo mismo que hablan los medios tradicionales? ¿Sí? ¿No? Yo, bien musical, voy a citar una canción de Sabina. Hoy es el periódico que ha muerto una mujer que conocí, ¿sí? Y en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Si ya sabemos que los medios dan siempre malas noticias, ¿sí? Ya sabemos que los medios siempre cuentan cosas que están mal, lo negativo, trabajan de eso, ¿no? ¿Por qué no vamos por las cosas buenas que están pasando? Y hay un montón de cosas buenas que están pasando. Y las redes sociales, que a veces son bastante complejas o bastante tóxicas en un punto, también son un gran espacio en donde hay un montón de noticias buenas comunicándolas. ¿Sí? Voy a poner dos ejemplos. Uno es, en Twitter hace poco se está haciendo una movida que es Adopten Niños Grandes, ¿no? Están recopilando historias de adopción de chicos grandes. Eso está en dos medios, lo vi. Digo, y es una gran historia, son grandes historias de amor de gente que desea adoptar chicos de más de 12, 13 años, ¿sí? Que son generalmente los que muchas veces son difíciles de conseguir un hogar. Bueno, eso es una gran historia, pero esa gran historia, que salió publicada en un diario y en algún programa de radio nomás, no está en los grandes medios. ¿Sí? Y es son grandes historias que deberían estar o que deberíamos conocer. Eso por un lado. La segunda que voy a contar, el Mundial de Alfajores. Hay un Mundial de Alfajores. Se está organizando un Mundial de Alfajores. ¿Sí? Yo me enteré por el Instagram, porque no está en los grandes medios. Digo, y va a hay un ganar Mundial de Guaymallén. Alfajores. Ojalá que gane Guaymallén, vamos todavía. Pero digo, hay un Mundial de Alfajores. Entonces, a ver, está lleno de noticias y de contenidos ahí afuera, está lleno. Solamente que hay que hacer, laburar, trabajar, ir a buscarlos, ¿sí? Y esto clave, ¿no? Estas notas cortas, breves, no mayores a 20 minutos, digo, la capacidad de atención de la gente está detonada. Y si alguien considera lo contrario, que es totalmente válido, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque lo que nos pueden enseñar otros medios es justamente ver cómo ellos trabajan para agarrar, adaptarlo y trasladarlo. Hay que ver cuántos son las series Netflix, cuánto duran, cuántos capítulos, cuánto tiempo. ¿Sí? La última de Rowan Atkinson, Mr. Bean, son 6 episodios de 10 minutos. O sea, ni siquiera llega a 15. O sea, menos todavía de los 6 episodios de 20, 30 minutos que estaban haciendo hasta el año pasado. A ver, va por ahí. Breve, corto, ¿sí? Y esto, la agenda propia, ¿no? La exploración, la búsqueda de la novedad. Ya no existe este concepto de no tengo forma de llegar a tal persona. Ya está, ya se anuló. Las redes sociales anularon todo ese concepto. Ya hay forma de llegar a mucha gente. Ya la hay. Ya no hay intermediarios prácticamente. Entonces, digo, ya está. Y es muy importante trabajar justamente con aquellas agencias que trabajen bien. Hay muchas agencias de prensa, hay mucha gente de prensa, hay pocas que trabajen bien. Es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente esas son las que van a nutrir nuestros contenidos con esas novedades. Por ejemplo, notas de salud, conflictos que están sucediendo alrededor de la salud, novedad en tecnología. Digo, cuando hablo de tecnología no hablo del último celular. ¿Sí? Hablo de un montón de cosas que están pasando alrededor, están fuera de los medios tradicionales, obviamente, que lo único que hay que hacer es mandar un WhatsApp y decir, quiero hacer una nota, tan simple como eso. Entonces eso es re importante empezar a pensar en estos conceptos, en estos términos de novedoso, que no esté en otros medios, que nadie lo haya sacado, que sea relevante, que sea interesante, que tenga valor por sí mismo. ¿Sí? Eso, es por ahí. Podcast, ¿no? Otro formato, ¿sí? Es un contenido de audio para ser consumido vía plataformas breves, exigen máxima atención del oyente, son en vivo nunca por demanda. Son en vivo nunca por demanda.
Este meme lo que hace es recordarnos esto. No son en vivo, siempre son por demanda. ¿Sí? Lo que estamos hablando, la confusión que hay muchas veces es el podcast versus el podcast, ¿no? Y esto debe que ver, una vez más, con lo que decimos, lo que decíamos al principio, la distribución. Nosotros distribuimos y hacemos esta trampa de poner el hashtag podcast y demás para distribuir por múltiples plataformas. Ahora, el podcast está pensado para ser accesible solamente por una plataforma, que podemos incluir en nuestra grilla, obviamente, pero el podcast no es en vivo y siempre, siempre por demanda. Ahí estamos. A ver, entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto que decíamos hace un ratito. Porque más allá de todo, lo que a mí me interesa es que se lleven y que entiendan esta forma de pensar, ¿no? Y que después de eso puedan agarrar, trasladarlo e ir adaptándolo, ¿no? No es la fórmula mágica, ni mucho menos, es como yo trabajo y como yo sé que funciona. Pensar contenidos por fuera de la temporalidad, ¿sí? Lo que te va a dar es plazo en el tiempo para que de acá a 3 meses se pueda seguir escuchando, de acá a 6 meses se pueda seguir escuchando, ¿sí? Trabajar tal vez efemérides, ¿sí? Trabajar cine, pero no aquel cine de agenda, ¿sí? Y no necesariamente ir a los clásicos y a los grandes tanques, ¿no? Encontrar alguna novedad, encontrar algo llamativo, algo interesante, alguna curiosidad, ir haciendo hilos entre uno y entre otro. Si trabajo música, si hablo de música. Bueno, como hablo de música, lo mismo. No voy a hablar, no voy a hacer una cronología de sus obras, ¿no? Porque empezó publicando con años y títulos y demás. Voy a tratar de encontrar algo novedoso, algo llamativo. Por eso digo, es una forma de pensar esto. Lo novedoso, lo llamativo, lo interesante. Lo que vos sepas que no vaya a estar en un medio tradicional, ¿sí? Eso eh, es la forma de trabajar. Y yo sé que puede parecer al principio engorroso o complicado, pero después ya se vuelve una gimnasia. Entonces ya después ya empezás a pensar y empezás a darte cuenta, solo, por dónde va, ¿no? Ojo con los falsos nichos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de, es muy común esto, lo veo muy común en el caso del vino, por ejemplo. Yo sigo 2 o 3 influencers que hablan del vino o hablan de disfrutar el vino o de habanos y demás, pero son nichos que ya están súper explotados, ¿sí? Lo mismo sucede con el cine. Y lo mismo muchas veces sucede con la sexualidad. Es decir, son 3 temas, y por mencionar algunos, porque, por ejemplo, música también, libros también, son temas que están explotadísimos. Entonces, al estar tan explotados, hay que tener mucho cuidado por ir a meterse ahí justamente, que ahí es donde no vas a tener margen de maniobra ni de cómo te vas a manejar, cómo vas a llegar a lograr diferenciarte. No tenés margen. Entonces, ojo con los falsos nichos, ojo con pensar que estás metiéndote en un nicho y en realidad estás metiéndote en un tema súper tradicional abordado por otras 200 personas. Ojo con los temas que nos son cómodos, como por ejemplo deportes, ¿sí? Por lo mismo, están llenos. Siempre hay que encontrarle una vuelta. Entonces, por ejemplo, deportes, contenido local, ahí ya hay cada vez menos. Deportes olímpicos, ahí empezás a segmentar un poco más. Deportes mundiales de disciplina olímpica. Ahí estás más segmentadito todavía. No sé si han entendido el concepto. Es esto, ¿no? De ir bien segmentando, bien cortadito. Cuanto más específico, más simple pensar ese contenido, ¿sí? Entonces, nada, va por ahí, va por la hipersegmentación, va por pensar, va por tener agenda propia, va por no empezar a pensar que necesariamente necesitas llegar a un famoso, llegar a un espacio que luego no es tal, ¿sí? Entonces, digo, me parece que si nosotros logramos entender
esta forma de trabajar, esta forma de pensar los contenidos, buenísimo, ya está, llegamos. Eso es lo que yo quiero que se queden como refuerzo, como concepto, como idea, en cuanto a cómo pensamos estos contenidos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bien. Voy a compartir un segundito pantalla una vez más, porque más allá de que no hago ninguna consulta en este momento, estas son mis redes, están disponibles para que cualquier pregunta que se haga o cualquier concepto o cualquier intercambio al respecto de esta charla se pueda seguir pasando. Nosotros, nuestra prioridad en Cadero es justamente profesionalizar el sector, es lograr que los contenidos sean profesionales, las búsquedas tengan que ver con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, con entender cómo va cambiando todo este ecosistema, que es muy rápido ese intercambio, ese cambio. Entonces, la realidad es esa. Nosotros de Cadero siempre estamos dispuestos para seguir charlando, seguir dialogando, y puede parecer este webinar corto, pero en realidad la búsqueda o mi búsqueda, mi deseo, tiene que ver con que con estos 2 o 3 conceptos salgan a hacer, ¿sí? Salgan a hacer, porque la práctica nada lo reemplaza, nada lo reemplaza. Entonces, si ustedes no salen a hacer, este webinar en definitiva no tiene sentido, ¿sí? Si esto los inspira para salir a hacer, para salir a producir, para salir a pensar contenidos y salir a generar un contenido propio, buenísimo. Si este webinar no sigue, no progresa en ese sentido, ustedes no empiezan a producir contenido, entonces nada de todo esto ha tenido, en definitiva. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron, muchísimas gracias a Cadero, a la comisión directiva, y bueno, seguiremos en contacto hablando de este mismo tema, ¿sí? Gran abrazo.